Hola, buenas noches. Bueno, hoy es nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje. Es el segundo de esta segunda semana de actividades y vamos a trabajar básicamente con la actividad integradora 4, que es tipo foro. Buenas noches, Ada, Laura, Sandra. Eh, es una actividad sencilla, de hecho, la mayoría de ustedes ya ha participado, pero vamos a hacer énfasis en algunos detallitos por ahí que se les están de repente pasando. Y tal vez tengamos que reforzar un poquito sobre las temáticas a trabajar en la actividad integradora número 3. Son poquitas las actividades que han mandado, sin embargo, pues no han cumplido pues con lo que se solicita. Básicamente es por dos cosas. La primera es porque deben de seguir al pie de la letra las instrucciones de la actividad, lo que se pide. Y en segunda es porque también deben de revisar los recursos educativos de la plataforma, en particular dos, el que se llama la investigación documental y la informática en la investigación, porque uno de los puntos es describir las acciones que llevaron a cabo en ambas formas de investigación, y lo que hacen es únicamente redactar uno o dos renglones poniendo palabras que hacen alusión tanto a la investigación documental como a la informática, pero no es lo que se solicita. Es importante que cumplan con todo lo que se pide, porque si no, sus calificaciones pues no van a ser satisfactorias y al final del módulo van a estar batallando para poder acreditarlo. Es importante también comentarles que en ocasiones hay confusiones porque algunos asesores y algunas asesoras virtuales lo que hacen es ponerles el punto 25, el 1.25 por cada sesión a la que asistan. Les, eh, les hago hincapié en que lo que se toma en cuenta no es la asistencia, es la participación. Cuando el sistema la, tomó la determinación de dar esta puntuación extra al final del módulo por sus participaciones, justamente fue por la motivación a participarlos, porque casi no participan. Entonces, aun cuando ustedes se conecten a los 8 espacios abiertos, si no hay participación, yo no pongo el 1.25 al final del módulo. No es asistencia, lo que cuenta no es la asistencia. Pueden asistir a todas, pero si no participan de manera activa, no hay 1.25 extra por sesión, por espacio abierto al que hayan asistido. No sé si en algunos módulos lo hayan trabajado así, pero realmente no es asistencia, es por participación activa. Es una manera de incentivarlos y motivarlos a que participen, pero no es por asistencia, para que en caso de que ustedes digan, es que yo asistí a todos los espacios abiertos y no me pusieron mi puntuación extra, es porque no participaron. Se los reitero, la puntuación extra respecto a los espacios abiertos es por participar, no por asistir, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Buenas noches, Cecilia, Jessica, Ada, Angélica, etcétera. Los que todos ya se reunieron aquí, pero entonces vamos a empezar a trabajar con la actividad integradora 4, que es tipo foro. Es una actividad este tipo de actividades ustedes la han trabajado desde el foro. Desde el primer foro que lo hacen en el propedéutico. En el propedéutico el tema que se toca son las características de un estudiante en línea. ¿Cuáles son las características de un estudiante exitoso en un modelo educativo virtual o en línea, como lo es Prepa en línea? Y en esta ocasión, pues tiene que ver sobre el debate de la legalización de la marihuana. Tengan en cuenta y tengan presente todo el tiempo que todas las posturas que nosotros podamos manifestar sobre un tema o un problema, una cuestión económica, política, social, cultural, educativa de nuestro país, de nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con los compañeros de la escuela, etcétera. eh, Podemos tener una opinión, pero cuando manifestamos una postura a favor o en contra, pues siempre debe de estar argumentada. Las opiniones no son válidas, las creencias personales no son válidas, y no son válidas
porque cuando hablamos de temas, en este caso más bien de problemas sociales como lo es la legalización de la marihuana, como lo ha sido la despenalización del aborto eh, en nuestro país, porque es a nivel nacional la despenalización del aborto, como lo es, por ejemplo, el debate sobre la reforma electoral, lo que fue el debate sobre la reforma energética y todas las decisiones importantes que tienen que ver con la economía, la estabilidad política y social y económica de nuestro país, pues tienen que estar argumentadas, porque si no, no hay, no hay manera de llegar a consensos cordiales como ustedes. No sé si hayan tenido alguna vez la oportunidad de ver el canal del Congreso o los debates que se hacen en el Congreso, o por lo menos las noticias en donde pasan las noticias de los debates que hay en las sesiones ordinarias de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Y bueno, todas las discusiones en las que entran nuestros representantes, los que toman las decisiones por nosotros, porque nosotros los elegimos en votación directa, en algunos no hay que elegirlos, en la cuestión de los plurinominales, pero todos los debates, y más bien esos no son debates, son agresiones e insultos. Así es, Angélica, por ejemplo, ahora que vino la reforma electoral tan controvertida y más bien tan controversial la reforma electoral, pues bueno, más bien son una serie de insultos. Los debates más comunes, por ejemplo, los más conocidos son los debates presidenciales que organiza el Instituto Nacional Electoral entre los candidatos y candidatas presidenciales. Y bueno, ustedes han visto que más que debate, pues es más bien como una guerra sucia de información entre lo que tú has hecho mal y lo que tú también has hecho mal y lo que has hecho en contra de nuestro país y todo ese tipo de situaciones que más allá de ser un debate, pues es todo lo contrario a un debate, son descalificaciones, son agresiones verbales, son insultos, etcétera. Angélica, me cuesta un poco transmitir en palabras mi opinión. Mira, es un poco difícil. eh, sí, pero ¿sabes qué pasa, Angélica? Es un trabajo continuo, es un trabajo de práctica. Cuando no solamente a los estudiantes, cuando tenemos un trabajo, a veces hay cosas que no le agarramos bien la onda, o cuando hacemos otras actividades, hay algunas que nos cuestan más que otras. Sin embargo, todo es cuestión de práctica. A veces nos desesperamos, Angélica, porque creemos que nunca nos va a salir o que nunca voy a poder hacerlo, pero se trata de aterrizarlo. Como bien dices tú, es cuestión de aterrizarlo. ¿Y sabes cómo lo vas a aterrizar, Angélica? Cuando comprendas y antes que nada, cuando aterrices los conocimientos a la práctica en tu vida cotidiana. Acuérdense que lo importante, que todos los aprendizajes que tenemos en nuestra trayectoria académica, todos los conocimientos, únicamente son herramientas que tenemos para defendernos en el mundo laboral, en la cuestión social, con nuestros familiares, como el ejemplo que les puse de la pandemia. Cuando nosotros aterrizamos, si yo les hubiera explicado el enfoque multidisciplinario con un vocabulario un tanto más especializado, así como lo hacen los filósofos, o tal vez ustedes no hubieran comprendido de manera correcta o tan fácilmente lo que es el enfoque multidisciplinario. Pero yo siempre decido explicarles con ejemplos claros, aterrizados a nuestra vida cotidiana, a lo que vivimos todos los días, porque si no, ustedes no lo hubieran comprendido así. Yo quiero creer que han comprendido lo que es el enfoque multidisciplinario. Se los expliqué con la pandemia, cómo lo vio la medicina, cómo lo vio la psicología, cómo lo vivió la economía, la cuestión política. Acuérdense que en nuestro país todo se politiza. El accidente del metro es culpa de la jefa de gobierno, esto es culpa del presidente, todo se politiza. Entonces, es la única manera en la que tú vas a poder poco a poco, Angélica, ir soltándote. Por eso yo les hago mucho hincapié en los audios, en que lo expliquen con sus propias palabras. Si lo van leyendo, nunca van a poder emitir una opinión, nunca van a poder transmitir un argumento, construir un argumento. A ver, cuando ustedes vieron el debate de la actividad integradora número 4, ustedes vieron que los
que tanto el abogado como el doctor iban leyendo. No, no van leyendo, van explicando de acuerdo a su experiencia, a lo que han vivido, a lo que han trabajado, a los casos que han llevado, a lo que dice la legislación en el caso del abogado, a las cuestiones médicas que ha visto el doctor. Eso es experiencia, eso es aterrizarlo a la vida cotidiana. No se ponen a leer. No es buena por esto, pero sí es buena por esto. No, y es la única manera en la que se deben, en la que van a aprender a soltarse, perdiendo el miedo. Es como cuando hacemos por primera vez ejercicio y no nos sale porque nuestro cuerpo no tiene elasticidad, porque a lo mejor venimos de años de vida sedentaria, de una mala alimentación. Y cuando hacemos ejercicio por primera vez, la primera semana cuesta, la segunda semana decimos, ya, el ejercicio no es para mí y prefiero llevármela así y como sea. No, todo es cuestión de ser constante, 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 Angélica, de practicar. Fíjate que cuando yo era estudiante me ponía a dar vueltas, cuando iba a exponer, yo jamás en la universidad utilicé un acordeón para ir leyendo una exposición. Sí, y es la única manera en la que vas a aprender a soltarte, a perder el miedo a las palabras, a que en algún momento puedas argumentar sobre un tema con alguna autoridad. A veces pensamos que los académicos, que los especialistas son los únicos que tienen la razón, pero no es cierto. Para eso estamos aprendiendo, pero tenemos que soltarnos, tenemos que perder el miedo, tenemos que tratar de aterrizar el conocimiento y una vez que lo tenga comprendido, tratar de exponerlo con mis propias palabras como yo lo entendí, pero hay que empezar por perder el miedo. ¿Hecho? Eh, sí, sí, Ada, a veces es complicado el vocabulario, a veces nos enfrentamos con temas que desconocemos el vocabulario, son términos complicados de comprender y a veces en ese sentido pues cuesta hilar como una idea coherente y decir es que cómo lo explico. Sin embargo, es como se lo comenté a tu compañera Angélica, primero hay que aterrizarlo a nuestra vida cotidiana. Es la manera más fácil de entender las cosas, de comprenderlas y luego de exponerlas. A veces va a costar, en algunas ocasiones va a costar más trabajo que otras, pero siempre un esfuerzo más vale la pena por comprender. Fíjense que yo siempre he quedado el módulo 4, he dado todos los módulos del área de ciencias sociales desde el propedéutico y me gusta siempre explicarles a mis estudiantes, así como a ustedes, con ejemplos de la vida cotidiana, porque es más fácil que ustedes así comprendan la información. Si yo se los explico o les leo, les voy leyendo definiciones y no les doy ejemplos claros, pero sobre todo acordes a su nivel educativo, estamos en el nivel medio superior. A mí de nada me sirve ponerles ejemplos de si vamos al cine, si vamos al teatro, si vemos la televisión. No, al estudiar el nivel medio superior, ya ustedes están en la capacidad de comprender los temas políticos que atañen a nuestro país, los temas económicos. La mayoría de nosotros somos personas económicamente activas, sufrimos lo que es la inflación, sufrimos lo que son las políticas públicas, de una u otra manera. Todos los temas que vemos impactan en nuestra vida cotidiana, la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, el tema del maltrato animal. Hablando del tema del maltrato animal, se los voy a nada más para que vean cómo se puede improvisar y trabajar el tema del maltrato animal, que es un problema social desde el enfoque multidisciplinario. La semana pasada se los expliqué con la pandemia y no recuerdo con qué otro ejemplo. Y ahorita se los voy a explicar con el maltrato animal porque es un tema que está muy en efervescencia y de hecho últimamente la mayoría de las campañas políticas, de los políticos que ahorita, por ejemplo, van para gobernadores en los estados de nuestro país, el estado de México y el otro que es Chihuahua, donde va a haber elecciones, pues han agarrado el tema del cuidado y la protección animal como bandera. Más allá de que lo vayan a cumplir o no, pero han agarrado como bandera porque es un tema que ha sensibilizado mucho a la población. Y se los voy a aprovechar este pequeño espacio para explicarles el tema del maltrato animal desde el enfoque multidisciplinario, para que vean cómo en todo interviene el enfoque multidisciplinario y así podamos rematar este tema y les quede a ustedes un poquito más claro. El maltrato animal, la cuestión del maltrato animal
es un problema cultural, es un problema de educación, de falta de educación de de los ciudadanos. En este caso me refiero a los mexicanos porque pues vivimos en este país. No desconozco cómo estén en otros países. Aunado a eso, es un problema económico. ¿Por qué es un problema económico? La mayoría de nosotros, o bueno, no la mayoría, porque tampoco tengo la estadística, pero cierta parte de la población, eh, pues vive al día, los trabajos no están muy bien pagados, aunado a que hay desempleo. El desempleo también es un tema multidisciplinario. Entonces, en ese sentido, la mayoría de la gente tiene mascotas, pero es incapaz económicamente de otorgarles una vida sana, ¿no? Como lo requiere una mascota, sus cuidados veterinarios, de vacunación, desparasitación, su revisión de cualquier cosita que le afecte al animalito, su alimentación y sobre todo la cuestión de la esterilización. Ahí se juntan dos cosas, la cuestión económica, porque mucha gente dice, "Ah, yo no tengo para esterilizarlos", y se da pie a que se reproduzcan, se reproduzcan, se reproduzcan. Hay gente que toma a los animales como para cuestiones económicas, porque de eso viven, de estar cruzando a los animalitos, y las hembras dan crías y las venden cuando son de raza. Y luego esas perritas, cuando una vez que les han quitado su tiempo de vida útil en cuestión de maternidad, pues las echan a la calle y es volver con cuestiones de animalitos atropellados, en situación de calle, etcétera. Es un problema económico, es un problema cultural, es un problema de educación. La mayoría de la población mexicana, ¿cómo es que ve a las mascotas? Únicamente las ve como para cuidar, para matar ratoncitos o para que estén ahí pues, al cuidado de la casa. No hay para darles un cuidado con su veterinario, mucho menos para procurarles una alimentación, porque hasta en los animalitos hay que procurar una alimentación cuando son menores de 5 años, cuando ya son viejitos, etcétera. ¿Ven cómo es? Es la manera en la que me gusta explicar en los enfoques multidisciplinarios, ¿no? Así de manera aterrizada. Pero bueno, retomando un poquito eh, todo lo anterior, bueno, es que estaba leyendo aquí todas las aportaciones de sus compañeras. Sí, Jessica, ese es un problema social de los más comunes que hay, la cuestión de las inundaciones. Es una cuestión de políticas públicas, es una cuestión de educación también, porque la gente no tiene educación, tira la basura en la calle, tira las heces de las mascotitas en las coladeras que se tapan y aparte no deben de ir ahí. Es como toda la basura, la separación de la basura que mucha gente no la hace porque cree que el planeta va a ser eterno y que los recursos naturales van a ser eternos cuando estamos ya prácticamente agotando los recursos naturales del mundo. Entonces, justamente eso. Laura, es que estamos trabajando con las dudas y los comentarios de sus compañeros. En la pregunta número 3 del foro, yo no puse la fuente. Si puedes volver a comentarla. Sí, de preferencia, sí, Laura, porque si tú no pones la fuente se penaliza como plagio. Ahorita vamos a tratar sobre el tema del foro, que es lo que la semana pasada vimos la 3, pero ahorita vamos a ver lo del foro. Exactamente, Jessica. El maltrato, el trato que le dan a los animales es una cuestión de educación. Los tienen en la azotea, los tienen sin comer, luego los tienen sin bañar, ya pobrecitos animales con el... Listo, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, como les comentaba, son son problemas sociales que todo tiene que ver con el enfoque multidisciplinario. Pero ahorita su compañera Laura me está haciendo una pregunta sobre el foro. Entonces vamos a trabajar sobre las cuestiones del foro, de la actividad integradora tipo foro. Es una actividad en la que ya varios de ustedes
han participado, pero me gustaría hacer énfasis en algunas cosas como la que pregunta su compañera Laura y que es sumamente importante. Acuérdense que las actividades tipo foro se califican a semana vencida. Es decir, ustedes pueden terminar de hacer sus actividades, el domingo, y yo empiezo a calificar el lunes una vez que ya una vez que ya esté cerrado el foro para que pueda yo evaluarlos. Entonces, miren, eh, a ver, aquí está. Bueno, acuérdense que en la actividad integradora tipo foro van a trabajar con 5 intervenciones, son 5 participaciones y la recomendación que yo siempre les hago es que traten de hacer una participación diaria. El hecho de que ustedes redacten, por ejemplo, 2 o 3 participaciones por día, implica en algunos casos, no estoy asegurando, pero en algunos casos implica que a lo mejor ustedes no se toman el tiempo de analizar y de reflexionar sobre el contenido que se pide en cada pregunta. Y eso es muy importante que lo hagan porque si bien la calificación de esta actividad depende de 2 factores, el primer factor es que cumplan con las 5 participaciones y el segundo factor es que cada participación cumpla con el contenido solicitado. De nada sirve que hagan 5 participaciones y que el contenido sea escaso, que sea o no sea el que se solicita o las participaciones estén redactadas al vapor rápido, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, porque al igual que todas las actividades, hasta las formativas y las socioemocionales, las actividades tipo foro tienen un objetivo de aprendizaje, tienen que reforzar los temas. Entonces, es la recomendación que yo siempre les hago, que traten de hacer una por día, además de que esto les da pues mayor comodidad. ¿Cuánto les lleva hacer una participación? A lo mucho media hora, 40 minutos en caso de que tengan que consultar alguna fuente de información, como lo es en la actividad, en el punto 3 que comentaba su compañera Laura, en el que ustedes tienen que manifestar o compartir su postura a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Y al tener que exponer su postura, forzosamente tienen que elaborar un argumento. Si no, no pueden ustedes manifestar una postura a favor o en contra si no hay argumentos a favor o en contra. Y para ello tienen que revisar o consultar por lo menos una fuente de información. Decir, yo estoy en contra por estas situaciones o yo estoy a favor por estas implicaciones o por estas situaciones. Entonces, al consultar una fuente de información, es requisito indispensable que se cite la fuente, si no se penaliza como plagio. En las participaciones 1 y 2, pues generalmente en la 1 hay una confusión porque no leen bien las instrucciones y más bien porque no las leen completas. Tanto la primera participación como la segunda, ustedes las tienen que redactar en función del contenido del video. Antes de las instrucciones, hay una pregunta general de reflexión sobre su postura a favor o en contra. Esa no es su primera participación. Esa es una pregunta general de reflexión que la pueden responder o no, es opcional. Las instrucciones claramente dicen en el punto número 1 que tienen que identificar un argumento a favor a partir del video. En la participación número 1 no es si están a favor o en contra de la legalización, no es su postura, es un argumento a favor que ustedes identifiquen en el video. Y la segunda participación es un argumento en contra. La tercera participación es que ustedes compartan su postura a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Y para lo cual tienen que elaborar un argumento. No es válido redactar un párrafo de reflexión, un párrafo donde digan las consecuencias, donde mencionen los daños, no. Tienen que elaborar un argumento. Un argumento va con expresiones indicadoras, con su respectiva premisa y su
y su respectiva conclusión. Exactamente, César. De hecho, a ti te retroalimenté porque por ahí hubo una confusión y digo, siempre pasa, pero eso pasa porque no leen completas las instrucciones. Entonces, para que no se me confundan, hay que leerlas completas y el punto 1 y punto 2 tienen que identificar un argumento a favor y uno en contra con base en el contenido del video. Eh, María de Lourdes, si me mandaste un correo, terminando la sesión, lo reviso. Generalmente todo lo del correo me llega al mensajero de la plataforma. De hecho, hace poquitito acabo de contestar unos mensajitos antes de la sesión, como a las 5:30, pero lo checo, María, lo checo. Y yo realicé mi postura en base al mismo video. Pues lo ideal sería que tomaras o retomaras información de otra fuente. El video, si lo retomaste del video, está bien. Obviamente tendrías que citar. Digo, no cuesta ningún trabajo porque ahí mismo viene la fuente del video. Viene el año, el título del video, canal 11, etcétera. Si lo tienes que citar, digo, lo ideal es que consulten otras fuentes de información, porque si no será como repetitivo ahí la información del video. El video básicamente es para los puntos 1 y 2, básicamente, pero bueno, si ya lo hiciste así, no pasa nada, únicamente cita ahí la fuente. La digo ahí, la verdad está muy sencilla, de hecho la puedes copiar y pegar porque ahí mismo está, previo al enlace del video, está la fuente. Profe, en la tercera participación no le puse conclusión, necesito volverla a hacer. No necesariamente, Ada, no necesariamente, ya no la repitas. Digo, yo voy a tomar en cuenta lo que me están comentando, no la repitas, pero es importante que cuando tú expongas tu postura sobre un tema, sobre el aborto, etcétera, sobre cualquier problemática y elabores argumentos, es importante que a lo mejor no pongas como tal premisa, conclusión, pero utiliza las expresiones indicadoras que nos hagan notar la diferencia entre cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Para esa es la función de las expresiones indicadoras. Una vez que ustedes las dominen, que sepan redactar ya con claridad, van a evitarse la cuestión de poner premisa, conclusión. Van a empezar su argumento debido a, etcétera, coma, por lo tanto, y ahí dentro de ese mismo párrafo viene tu premisa y viene tu conclusión. Pero es cuestión de práctica. Pero justamente esa es la función de las expresiones indicadoras, marcan la diferencia en un párrafo entre la premisa y la conclusión. Debido a esto, por esta razón, por lo tanto, ya que esto es, etcétera. Esa es la función. Para evitar estar poniendo premisa, conclusión, ustedes se van a renglón seguido y en automático cuando vamos leyendo el texto argumentativo o el ensayo argumentativo, vamos notando las diferencias y dónde están las premisas y las conclusiones. ¿Hecho? No, María, no la vuelvas a hacer. Ah, bueno, sí, sí, porque tienes que copiar la fuente de información, pero bueno, ahí no hay ningún problema. Y copias el párrafo que pusiste y copias y nada más cortas y pegas en otro cuadrito. ¿Hecho? Ahí no hay mayor problema. Eh, bueno, em, y luego viene la parte de las últimas dos participaciones que tienen que ver con retroalimentarse. Acuérdense que la retroalimentación es complementar al compañero y a la compañera. Y por aquí bien decía una de sus compañeras al principio que se me perdió la conversación. Los debates no son para discutir, para hacerse enojar, para ver quién gana, ¿no? La postura de quién es la mejor o la válida. No. Un debate
es para llegar a consensos, para conocer. Como se los comenté en la clase pasada, es muy fácil decir estoy abierto, pero cuando son temas que nos interesan, cuando estamos a punto de perder nuestro trabajo por culpa del presidente, como en este caso con la reforma electoral, y yo que soy consejera electoral de un distrito del INE aquí en la Ciudad de México, que es Coyoacán, y puedo perder mi trabajo si la Suprema Corte de Justicia no declara que es inconstitucional esta reforma, es muy fácil que la gente, como se dice de manera coloquial, que la gente se caliente, ¿no? Y empiece a insultar y decir "Es que yo tengo la razón por esto, pero y tú no la tienes por esto". Sin embargo, el debate, cuando las personas se sientan a debatir en todos los participantes, existe una disponibilidad. Existe una disposición a aprender del otro. En el debate que ustedes vieron, en ningún momento los ponentes se agreden, aun cuando están en contra. Cada uno expone sus argumentos a favor, otros en contra. Llega un momento en el que ambos coinciden en que es algo nocivo para la salud, pero en ningún momento hay una denostación de agresión, de enojo, de ira, de eh, descalificaciones en contra del trabajo del otro. En un debate se trata de respetar las ideas y más que nada, más que ideas, acuérdense que un debate se establece, debe tener como base la argumentación, es decir, el flujo de conocimiento, ida y vuelta, conocimientos a favor, conocimientos en contra, conocimientos amplios, una diversidad de conocimientos sobre un mismo tema. Ya no estamos en los tiempos en los que las sociedades y las personas pues eran tajantes, o todo es sí, o todo es no, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo. Hoy estamos en una etapa en la que debemos aprender a negociar, en la que debemos aprender a compartir, y en ese compartir va la cuestión de aprender del otro, de conocer acerca del otro. Hay posturas en las que yo no estoy de acuerdo respecto a ciertos temas, sin embargo, eh, es importante tratar de comprender por qué la otra persona sí. Y aquí quiero comentarles algo que es muy interesante. Eh, qué interesante pregunta, dice su compañera. Retroalimentar es lo mismo que replicar. Eh, la respuesta podría ser sí y no. Replicar, la palabra replicar como tal es un sinónimo de responder. Y puedes responder a la mejor de manera poco convencional, a lo mejor un tantito, o sea, replicar es responde a tu compañero o responde a tu compañera. Y le puedes responder con un sí estoy de acuerdo o con un no, no estoy de acuerdo. Sin embargo, retroalimentar es un concepto más amplio, es un concepto más complejo que implica complementar a tu compañero o a tu compañera. Si te dicen replica a tu compañero, simplemente responderle, que le respondas a alguno de tus compañeros, sabes que no estoy de acuerdo por esto y por esto, de manera muy eh, básica o a lo mejor muy superficial, pero retroalimentar, por eso es la palabra, es junta, retroalimentar, es decir, te complemento. No estoy de acuerdo contigo por estas situaciones, porque se ha demostrado esto, porque ha sucedido esto. Es decir, a lo mejor tu compañero o tu compañera tienen una idea general sobre un tema, pero tú encuentras sobre esa postura que ellos manifestaron, encuentras más información que lo complemente o que puedas contradecirlo y decirle, mira, tú a lo mejor no estás de acuerdo, pero estos beneficios se han comprobado, han servido, y a lo mejor si lo aplicamos en nuestra sociedad o etcétera, traer cosas buenas porque se ha investigado en otros países, porque a lo mejor las juventudes de otros países lo han tratado de manera diferente, porque la familia es un factor. Eso es retroalimentar, es algo más profundo, es complementarlo, a lo mejor añadir información a algo que tu compañera o tu compañero desconoce. Pero replicar como tal únicamente es un sinónimo de la palabra responder, y puedes responder sí o no, básicamente, pero retroalimentar, no, retroalimentar implica enriquecer el conocimiento. ¿Hecho, Ada? Perfecto, Ada. Laura dice simple, pero no sé por qué simple.
Bueno, ahora justamente quería hablarles de este pequeño punto que es importante. A veces, cuando hablamos de un debate, y es que algunos de ustedes han tocado esa palabra que no estoy muy de acuerdo y les voy a explicar por qué. Exactamente, es un intercambio de conocimientos. Ninguno es la verdad absoluta. Todos contribuyen, todos los conocimientos suman para hacer de ese tema algo más amplio, más interesante, para conocer más a fondo, para saber o prever posibles consecuencias y en ese sentido poder actuar todos juntos. Exactamente, Cecilia, exactamente. Exactamente, Laura, es un comentario, puede ser un comentario simple, una respuesta simple sin mayor argumentación o sin mayor conocimiento. Bueno, a veces se tiende a confundir la tolerancia con el respeto y se ha hecho mucho en los medios, y hay palabras que se ponen de moda. Por ejemplo, la palabra empatía se puso de moda durante la pandemia porque es una palabra de moda, la pusieron de moda. La empatía siempre ha existido, pero nunca se había aplicado. Durante la pandemia la aplicaron de la manera más absurda que puede existir y ahorita les voy a explicar por qué. Y la tolerancia siempre suele confundirse con el respeto. Cuando hablamos de un tema, hay muchos temas quisquillosos para nuestra sociedad, pues porque toca fibras sensibles para muchas personas, como lo es el tema del aborto, el tema de la pena de muerte, el tema de la religión y de la política. Entonces solemos decir, es que hay que ser tolerantes. No, la palabra tolerancia es un sinónimo de la palabra aguantar, soportar, aunque yo no esté de acuerdo, pues ni modo, ¿qué me queda? Eso es ser tolerante, tolerar. Sin embargo, cuando hablamos de respeto, hablamos de esa apertura que hay por conocer el otro punto de vista, por tratar de conocer cómo es que vive la otra parte ese tema, qué hace al respecto, cómo lo han tratado. Esto es el respeto y nada tiene que ver con la tolerancia. Me parece que hasta el día de hoy está mal empleado en todos los sentidos. Cuando hablamos de situaciones relacionadas con la comunidad LGBT, hablamos, bueno, es que hay que tolerarlos. Cuando hablamos de, por ejemplo, las personas en prisión, bueno, es que hay que tolerarlos. No, hay que respetarlos. No hay que tolerar. Tolerar es aguantar, es soportar. Decir, bueno, pues no me interesa lo que está diciendo, pero pues estoy aquí sentado, tengo que aguantarlo. No, tengo que respetar el punto de vista de la gente, la forma en la que se desenvuelve, la forma en la que piensa. Tal vez yo no esté de acuerdo, pero no significa que tenga que tolerarlo o tolerarla. Significa que tengo que respetar la diversidad de puntos de vista que hay sobre un tema. Entonces, es importante. Y bueno, respecto al tema de la pandemia y el tema de la empatía, no sé creo que ya se los había comentado, pero es un concepto que a mí me es poco agradable, la palabra empatía. La palabra empatía se puso de moda durante la pandemia, de que es que seamos empáticos, yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos. El tema de la pandemia es un tema también quisquilloso porque pues a lo mejor a muchas personas les dio o tuvieron la mala fortuna de que algunos de sus familiares se contagiaran y pues lo perdiera la vida o lo salvara, pero se las vio en una situación difícil, etcétera. Sin embargo, me parece que la sociedad mexicana, como lo hacen muchas cosas, es ventajosa y alevosa, porque se agarró de ese concepto de seamos empáticos para establecer un orden social a partir de que todos tenemos que tener cubrebocas, de que todos tenemos que ciertas reglas que a lo mejor a las que yo no estoy acostumbrada o muchas gentes no están acostumbradas y teníamos que hacerlos porque a la demás gente le molestaba, entonces teníamos que acostumbrarnos a cierto orden social bajo el estandarte de la empatía, seamos empáticos. El problema de la pandemia fue un problema social. La pandemia fue un parteaguas en la sociedad mexicana, en el mundo. La sociedad mexicana se caracteriza desde hace muchos años, siglos, se ha caracterizado por ser una sociedad que es poco afecta al ejercicio y por supuesto es poco afecta a una sana alimentación.
Han salido estadísticas, el Seguro Social ha hecho muchas campañas, no sé si se acuerdan esa de mídete, pésate, porque la sociedad mexicana eh, es conocida porque realmente su gente es poco asidua al ejercicio y sobre todo a tener unos hábitos alimenticios saludables. A la mayoría de la gente pues gusta de la grasa, del refresco, etcétera. Cuando se viene la pandemia, el problema de la pandemia no se trató de un virus que crearon los chinitos y voy a matar a todo el mundo. No, fue un problema que atacó a estas sociedades que poco hacen ejercicio y que más bien que no están acostumbrados a una alimentación sana. Caso de la sociedad mexicana. Les pregunto, ¿qué población o qué sectores de la población fueron los que tuvieron mayor riesgo y a los que más cuidado se les dio? ¿Se acuerdan? Fue a la gente con hipertensión, fue a la gente con obesidad y obviamente y por razones lógicas a las personas de la tercera edad, pero no tanto a la juventud. Entonces, decir, bueno, yo me cuido, yo hago ejercicio, llevo una vida saludable y tengo que ser empática con la persona que todo el día quiere que traiga cubrebocas, pero que no deja su mala alimentación, que se baje el cubrebocas para estar fumando, que se baje el cubrebocas para estar tomando. Esa es la gente que quería empatía. Yo una vez digo, yo la verdad digo, tengo esta postura porque yo acostumbro a hacer ejercicio. Todos los días hago ejercicio, a excepción a lo mejor de 1 o 2 días por carga de trabajo. Entonces siempre he tratado de cuidar esa parte de mi vida. Yo, por ejemplo, llevé la pandemia, toda la pandemia, yo la llevé sin cubrebocas, pero hacía ejercicio aquí en la casa. Entonces, ahí me molestaba mucho, de que es que seamos empáticos. Yo decía, pues caramba, también también sé empático, también sé empática, cambia tus hábitos alimenticios, cuida tu salud, haz ejercicio por lo menos 1 hora diaria y también sé empática y no me haga sufrir con un cubrebocas que es más sucio porque el dióxido de carbono no lleva su ciclo natural, sino que va, viene con un cubrebocas. Imagínense ustedes, eso es más antihigiénico y eso todavía puede afectar más a la salud. Las vías respiratorias no trabajan de manera natural. Entonces yo decía, bueno, caramba, entonces si la sociedad fuera empática, la sociedad haría ejercicio en su casa, se alimentaría más sanamente y dejaría de estar, y ponte gel en las manos. Y un tapete que también es más sucio porque a veces pisamos excremento de animalitos en la calle, a veces todas las bacterias que se juntan en un tapete y todavía la ingratitud de tener que traer un cubrebocas. Por eso yo detesté la cuestión de la empatía, porque la empatía es utilizada de manera alevosa por ciertos sectores de la sociedad, porque ser empático, si realmente los mexicanos utilizaran la empatía como debe de ser, debemos de ser empáticos con la persona en situación de calle, deberíamos de ser empáticos, no solamente a partir de la pandemia, durante toda nuestra vida, ser empáticos con la persona que vive como vagabundo, vagabunda, con la persona que recoge PET para vivir, deberíamos de ser empáticos con las personas o con los animalitos de la calle que en época de calor los corren, cuando estamos comiendo en un lugar público y se acercan porque son animales que tienen hambre, porque también padecen frío, porque también les hacen, y ahí no existe entonces la empatía. Entonces la empatía tiene que ser cuando te afecta tu salud, cuando tu vida está en peligro, porque comes como quieres, porque no haces ejercicio, y yo que hago ejercicio, tengo que cuidarme nada más para ser empático contigo y tengo que ponerme un cubrebocas por ser empático contigo. Esas son las incoherencias de nuestra sociedad. La empatía siempre ha existido, pero poca gente es empática con la persona que salió del reclusorio y quiere tener una reinserción saludable en la sociedad. Poca gente es empática con la persona que se acerca a pedirle una moneda o a invitarle unos taquitos. Poca gente es empática con esa gente que está en un orfanatorio o que no tienen a lo mejor para una cena en Navidad y decir, bueno, pues si a mí me sobra la comida, pues yo voy, o si no aunque no me sobre, voy y le comparto a esa otra persona que no tiene o a esa otra familia, porque podemos ver
gente a lo mejor que no nos agrade, pero decir, ah, bueno, pues soy empático y trato de ofrecerle, si puedo invitarle un taco, se lo convido y si no, pues le invito un refresco. Eso es la empatía. Pero ahora la gente viene y dice, seamos empáticos. Ah, es que seamos empáticos y cuidémonos todos. No, yo siempre tuve esa postura, mucha gente me vio mal, pero y yo cuando lo quitaron, yo fui la primerita que me lo quité y me decían, no, oye, por ejemplo, en el gimnasio, siempre dicen, no, oye, es que tú eres la única que no trae cubrebocas. No, le digo, pero yo vengo a hacer ejercicio. Si la gente no hace ejercicio, no cuida sus pulmones, no cuida su corazón, ¿yo por qué tengo que ser empática con esa gente? Entonces, esas son las cosas que quiero que ustedes siempre piensen, que sean personas críticas. Para eso es este tema de la argumentación. Tenemos que tomar posturas críticas sobre nuestro país, sobre las cosas que nos acontecen. La pandemia nos afectó a todos, la parte económica nos afecta a todos, la parte de la reforma electoral nos afecta a todos. Somos un país democrático. Elegimos a nuestros representantes a través del voto. La democracia no es un problema social porque no requiere solución. La democracia es un proceso social que desde que existe la humanidad siempre han existido formas de organización. Hoy nosotros elegimos a nuestros representantes, aquellas personas que deben de decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Y lo hacemos a través del voto, a través de las elecciones. Y ustedes lo han visto, una de sus compañeras comentó, han visto el canal del Congreso, se pelean como personas sin educación, como personas de mercado y creen que así legislan a favor de la sociedad mexicana. Para eso es la argumentación, para que ustedes tomen posturas críticas, para que ustedes investiguen, para que ustedes decidan si están a favor o en contra de la legalización de la marihuana. Ninguna postura es buena, ninguna postura es mala, son posturas diferentes y cuando Ada esté en contra, argumentará porque esté en contra, y cuando María de Lourdes esté a favor, argumentará porque esté a favor, y cuando Jessica diga yo estoy también a favor, dirá por qué está a favor, pero no con base en lo que sus sentimientos o en sus ideas, sino con base en conocimiento. ¿Hecho? Ay, el tema de Ovidio Guzmán. Sí, qué tema tan interesante el tema del narcotráfico en nuestro país, que salga el ejército del lugar donde vivía Ovidio Guzmán, exactamente de los chapitos ahí en Culiacán, Sinaloa, de Badiguarato, Sinaloa, de ahí toda la gente del cártel de Sinaloa, los chapos, Iván Archibaldo, Alfredo y el hijo menor que es Ovidio, entre las hijas que tiene, pues bueno, las hijas que tuvo con Emma Coronel, que son pequeñitas y que están radicadas en Estados Unidos. Un tema sin duda interesante, el tema del narcotráfico. Acuérdense de la guerra contra el narco que se generó en este sexenio, en el sexenio de Calderón, y acuérdense, por ahí si quieren tocar el tema en las siguientes clases, hoy Genaro García Luna, en ese tiempo procurador general de la República, hoy está preso en Estados Unidos. Los nexos o más bien se está investigando sobre toda esa gente como que murió bajo el estandarte de la guerra contra algo que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta. Genaro García Luna está preso. Se dice que todo fue un invento de ese sexenio por cuestiones políticas, por cuestiones de narcotráfico y todos los cárteles que se generaron, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, durante los sexenios panistas y que hoy son el terror de nuestro país. Hoy no hay un espacio en nuestro país que no sea gobernado por el narco, que el narco no tenga poder, que el narco no tenga presencia, pero también en el que el narcotráfico ayuda mucho a las sociedades, eh, eh, da alumbrado público, pavimenta, da muchas donaciones, genera mucho empleo, cosas que los ayuntamientos no hacen porque se quedan con todo el dinero, porque tienen lista la mordida cuando llegan los de obras y se quedan con la lana que se da para las obras de cada ayuntamiento. Y obviamente, pues que un puente que cuesta 2 millones, ellos lo ponen en 4 millones, la obra se deja inconclusa y así van un nuevo presidente municipal tras otro, tras otro, tras otro, y son obras que nunca, nunca se acaban de hacer. Las calles todas con baches, en mal estado, sin alumbrado público,
sin banquetas y en condiciones deplorables tienen viviendo al pueblo. Pero bueno, es parte de, y no es que nos quedemos así, es que justamente nuestra obligación como estudiantes en este momento y como seres sociales es ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes desde un trabajo, por ejemplo, en el tema de la educación, pues compartiendo este tipo de conocimientos. Si alguien de ustedes trabaja en el sector público, en donde trabajen, siempre se puede hacer algo por los demás. No se trata de ser empáticos, se trata de hacer algo por los demás, de dar algo por los demás, de compartir algo con los demás. ¿Hecho? Entonces, hasta aquí llegó nuestra sesión del día de hoy. Fue un poquito más como de reflexión, de platicar, de ahondar en estos temas un poquito más de manera reflexiva, pero lo que quiero es que les queden claros los temas y me parece que esta manera es en la que mejor ustedes pueden aprender los temas. ¿Hecho? Entonces, yo sigo en espera y quedo en espera de sus actividades. Y bueno, de sus participaciones en la actividad integradora tipo foro. Pueden hacerlas hasta el domingo. Acuérdense que la plataforma cierra a las 11:55, entonces pueden hacerlas hasta el domingo. Los que decidan terminar hoy, pues terminan hoy. Si quieren terminar mañana, pues terminan mañana, pero eh, pueden participar hasta el domingo. Y lo mismo en el foro aprendiendo, aun cuando hoy les tengo que poner la conclusión, ustedes pueden seguir participando hasta el día domingo. ¿Hecho? Muchas gracias por su atención, como siempre, siempre están presentes, eso me agrada mucho. Laura, Sandra, Jessica, Angélica, Cecilia, María de Lourdes, Cecilia, Alejandra, César, Ada. Eh, María de Lourdes, te voy a pedir de favor que me mandes un mensajito a través, no por correo, por el mensajero de la plataforma, sencillito sobre el tema que me comentaste y lo vemos de una vez hecho, porque ahorita voy a estar trabajando en la plataforma como hasta las 10 de la noche. Entonces, mándamelo y de una vez vemos ahí tu tema, ¿va? Muchas gracias, Jessica, César y a todos ustedes. Y nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Ya voy a terminar la sesión. Y acuérdense que si la quieren volver a ver, la dejo en la pizarra de sesiones. Buenas noches.